Yo actualmente no estoy trabajando, pero sí que estoy en búsqueda activa de un trabajo. Y de un par de meses para acá sí he notado que aparecen menos ofertas, obviamente es normal. En relación al trabajo, pues al entrar siempre nos toman la temperatura y nos dan gel antibacterial. En cualquier pasillo que hay en el trabajo tenemos unos dispenserios de gel antibacterial. La mayoría de mis compañeros se encuentran, al igual que yo, en home office. Soy asesora inmobiliaria y pues bueno, nosotros cerramos la oficina, ahorita estamos trabajando desde casa. Yo por el momento no me encuentro trabajando, pero mi esposo sí sigue trabajando de forma normal. Actualmente no estoy trabajando, estoy estudiando. Sí trabajo, estamos prácticamente todos trabajando desde casa. No sé si vayan a ayudar económicamente a las personas, no he visto. En parte del tema de apoyos económicos del gobierno, pues sí, escuché que el presidente dio que este mes va a dar doble pensión. Canadá va a apoyar a todas las personas desempleadas a causa del coronavirus, proporcionando dinero para sus rentas y comida. Aquí, como en muchos países de la Unión Europea, hay como un seguro de desempleo, digamos, por llamarlo así, que va de acuerdo, ¿no?, con el tiempo que has cotizado. Entonces, de alguna forma, las personas que resulten desempleadas de la situación podrán solicitar, ¿no?, esta ayuda. Y ahora, obviamente, también con la situación para lo que son negocios, tiendas, freelancers, están sacando también medidas, bueno, de ayuda para solventar un poco. Bueno, el apoyo económico, finalmente Australia reaccionó. Entonces el gobierno está dando alrededor de $700 a week. Las personas que lo reciben son personas que llevan trabajando para esa compañía o ese lugar más de 12 El meses. gobierno de España en general sé que va a ayudar a las personas que se quedaron desempleadas o por lo menos ayudar a las empresas para que no despidan a sus empleados por un tiempo, no sé si 2 meses, no me acuerdo sinceramente. Y bueno, esto de cuánto va a durar es pues complicado decir, ¿no? Exactamente. Digamos como lo oficial se maneja aquí en plan escuelas, cese de actividades, ¿no?, universidades y eso, hasta el 6 de abril. Pero siendo realistas, es muy probable que la siguiente semana den nuevas fechas. El tiempo aún no lo sabemos, es indefinido. Sobre los rumores de cuándo esto va a parar aquí, cuándo va a terminar esta pandemia, pues no se sabe. A 200 metros, gira a la derecha hacia calle de Castelló. Gira a la derecha hacia calle de Castelló. Gira a la izquierda hacia calle Pera de Valdivia. Los súper tienen suficiente comida. No están llenos como siempre, pero sí se encuentran las cosas. En cuanto a las cosas que se escasearon, pues por alguna razón la gente empezó a comprar toilet paper. No sé por qué. Todo lo que es pasta se ha escaseado. También no encuentras obviamente sanitizer y no encuentras tampoco nada que son Lysol o cosas que son como para limpiar. En México no presentamos escasez de alimentos, sin embargo, y un anuncio que decía que solamente se podía vender 3 productos por Hay familia. escasez de comida, se está acabando rápido porque la gente está consumiendo mucho, pero tenemos buen reabastecimiento. Los supermercados están llenos
las farmacias están funcionando, pero es verdad que elementos como mascarillas y gel antibacterial sí es muy complicado de conseguir. Es más, prácticamente no hay. Más que nada porque todo ese material se lo destinan a los sanitarios y a los hospitales que están atendiendo a todos los casos del coronavirus. Pero vamos, que no hay ningún desabasto de comida y todos los supermercados están abiertos. No ha habido escasez de alimento. Al principio, que era como un poco, la gente no sabía muy bien qué pasaba, sí que se agotaron en muchos supermercados el papel de baño, el típico papel de baño, y, y lo que son conservas, pastas, arroz. Pero poco a poco como que ha vuelto un poco la calma, la gente está siendo consciente de no hacer esas compras de pánico, entonces ahora se consigue prácticamente todo fácilmente. Bueno, yo creo que lo mejor que podemos hacer en estos casos es orar, mantener una actitud positiva y hacer cosas productivas. Bueno, creo que ahorita en las redes sociales hay mucha información falsa, entonces debemos de investigar bien las fuentes de dónde vienen. El ver noticias, la verdad es que son muy alarmistas, entonces yo creo que debemos de dejar de ver lo más que podamos las noticias y también tratar de estar en constante comunicación con nuestros familiares. Que no entremos en pánico. Y es para reflexionar, para analizar tanto internamente en nuestra persona, de nuestras familias, de nuestros amigos. Creo que en estos momentos se ha notado más el apoyo incondicional. Yo sé que es una situación que surgen muchas preguntas y la mente es muy poderosa y pasa por tu cabeza el qué pasaría, ¿no? Pero no, tranquilos. La mente es muy poderosa, así que hay que estar tranquilos. Tomárselo como una enseñanza, como una etapa y un capítulo de vida. Hay muchísimas cosas que puedes hacer en este momento y es para ti. Es un momento para ti. Velo de esa forma. El consejo que les doy, no lean todo lo que sale en social media, no es verdad que están quemando gente, o sea, eso es ridículo. Si quieren informarse, usen resources que vienen de gobiernos o de publicaciones más fidedignas, no social media, no Facebook, no Instagram, no los videos que te manda la gente. Y creo que este es un momento donde tenemos que ser muy pacientes. Creo que lo peor que podemos hacer es sentirnos en pánico. Aparte se contagia. Hay cosas que no son verdad y creo que al final del día es una influenza dura. Bueno, de aconsejar para evitar entrar en pánico, obviamente pues tratar de tomárselo, aunque es difícil, con tranquilidad. Me refiero a intentar ser consciente de que puede ser una etapa muy dura y se puede complicar mucho, pero que va a pasar tarde o temprano. También evitar hacer 100% caso de lo que circula por ahí en las redes sociales, porque hay muchas veces que son cosas falsas, ¿no? Y únicamente meten miedo. Obviamente tener buen criterio para saber que sí tiene buen fundamento. Y saber diferenciar, digamos, en lo que está en nuestras manos, ¿no? Nosotros tenemos en nuestras manos cuidarnos, cuidar a nuestra gente también, cuidar a la sociedad, pero tampoco podemos cambiar la situación nosotros mismos. Entonces, yo creo que eso puede ayudar a estar un poco más tranquilo, a no entrar en pánico. Todo pasará.
Bueno, y por favor es muy importante que nos escribas en la cajita de comentarios para que nos hagas saber cómo tú estás viviendo esta situación en tu ciudad. Qué mejor que tener información directa de ti y no a través de los medios que muchas veces exageran o nos ocultan la información. Y no olvides suscribirte a este canal.